Mi nombre es Andrea Martínez y en este video sobre la posmodernidad yo les estaré hablando de la teoría de Anthony Giddens. Giddens nos habla de cómo hay una caída de los relatos modernistas, lo cual nos ha llevado a una crisis tanto global como una existencial personal. A raíz de esto es que el autor hace la teoría de la estructuración, la cual habla de la creación y reproducción de estructuras sociales, así como de la relación entre el individuo y la sociedad, la cual es el conjunto de reglas y recursos organizados de forma recursiva, fuera del espacio-tiempo y se organiza como una propiedad del sistema social. Debemos tener en claro que los seres humanos hacen su propia historia. ¿Cómo? Pues los seres humanos producen, reproducen y transforman las sociedades a partir de sus prácticas sociales. Somos seres sociales que realizan acciones, y con ellas reproducimos la sociedad como un sistema ordenado de interrelación social. Cuando decimos que es fuera del espacio-tiempo, es porque cada sociedad crecerá conforme a los valores y prácticas de cada época. Es por esto que no podemos juzgar realmente las formas de vida de generaciones pasadas, ya que no crecimos bajo las estructuras sociales que se tenían. Sin embargo, sí existe una producción y reproducción de dichas prácticas sociales. Somos seres de observación e imitación, aunque por supuesto le agregamos las modificaciones que consideramos necesarias para que estas prácticas se adecuen a los valores de la actualidad. El siglo XXI ha sido uno de muchos cambios, movimientos y rupturas con prácticas pasadas. Construimos nuevas estructuras. Cabe recalcar que cuando hablamos de una estructura, hablamos de las reglas y discursos que son organizados fuera de este dicho espacio y tiempo. Giddens también establece que una acción social es todo lo que haga el ser humano y se manifieste en una acción. Estas siempre tendrán un significado, lo que nos convierte a todos en agentes de cambio. Dependemos del contexto en el que vivimos, claro, pero al final del día todos tenemos la capacidad de cambio dentro de nosotros. Zygmunt Bauman y la modernidad líquida. ¿Qué es la modernidad líquida? Bueno, en un sentido amplio, es aquella en la que la libertad es considerada como la capacidad humana de obrar según nuestra propia voluntad, pero nunca alcanzamos en plenitud esta libertad, pues estamos sometidos a la sociedad y a sus normas. Asimismo, en esta modernidad no hay espacio para lo rutinario, pues ya tenemos la capacidad de elegir entre más opciones y salir de la rutina, y si bien esta puede degradarnos, también puede protegernos. Por otro lado, también menciona que la sociedad vive en un estado de incertidumbre, porque no sabe qué le espera al día siguiente, a la semana siguiente o en un futuro más lejano. Sin embargo, hemos dejado de cuestionar a esta sociedad, porque ya lo damos todo por hecho, ya no reconocemos otra, y por lo tanto consideramos que ya no se debe examinar, demostrar o justificar absolutamente nada. Es decir, si ya sé que esto va a ocurrir de tal manera y no va a cambiar, ¿para qué lo cuestiono? ¿Para qué voy en contra de? Solo lo acepto y me adapto. Bauman asegura que la sociedad moderna vive en un constante estado de insatisfacción. Siempre buscará más y nada le será suficiente, mientras que en el ámbito laboral se exige una renovación. Se necesitan seres capacitados en múltiples áreas para cumplir con distintas funciones. En otras palabras, necesitamos ser productivos. Con respecto a la identidad, Zygmunt Bauman la retoma como aquel trabajo de construirse a uno mismo como sujeto, pero esta gira en torno a determinadas tradiciones, creencias y expectativas de la sociedad. Así pues, también destaca que el individuo percibe la libertad como una huida al compromiso. Por eso, cada vez es más común que prefiramos la unión libre al matrimonio, porque existe un egoísmo que no permite generar verdaderos lazos por miedo a perder dicha libertad. De igual manera, afirma que la sociedad se ha convertido en un ente totalmente consumista. Esto significa que no solo se ha creado una nueva sociedad basada en la cultura del usar y tirar, sino que compramos lo necesario para pertenecer y no ser excluidos. Nuestras necesidades ficticias nos llevan a consumir e incluso a creer que con dichos productos podemos alcanzar la felicidad. En resumen, este mundo es líquido y se caracteriza por una sociedad hedonista en donde la tristeza no encaja. Tratamos de mostrarle a los demás que somos felices y exitosos, aunque esto no sea así. En esta modernidad, todo es superfluo, efímero, pasajero e incierto. Entonces, si tuviéramos que resumir a la sociedad líquida en una sola frase, esta sería: tal como el agua, solo fluye y se adapta. Además, el sociólogo alemán Ulrich Beck describe a la posmodernidad como la sociedad de riesgo, ya que hay una sobreproducción industrial para satisfacer las necesidades ficticias de la clase media sobre todo. Este proceso de modernización, que busca la producción de riqueza social,
Al mismo tiempo, produce sistemáticamente riesgos. Todo riesgo generado es irreversible y desencadena situaciones sociales de peligro como migración, delincuencia, pobreza y desigualdad social. Existen dos tipos de riesgos, que son los personales, que implican la salud de un individuo, y los globales, como lo son contaminación, enfermedades, etc. Estos riesgos son universales, pero su reparto es desigual, ya que los ricos pueden tener acceso a cierta seguridad. Es decir, la miseria es jerárquica, pero el smog es democrático. En resumen, la sociedad de riesgo se da para satisfacer visiblemente las necesidades materiales a costa del capitalismo salvaje que genera sistemáticamente daños tanto personales como globales. Por otro lado, yo soy Jean Chevalier y me gustaría hablar de la posverdad. ¿Qué es la posverdad y cuáles son los pasos que nos llevan a esta? La teoría de la espiral del silencio de Elizabeth Noel Newman parte de una idea básica que nos enseña que la mayor parte de las personas le tienen miedo al aislamiento. Por consiguiente, antes de manifestar sus opiniones, primero tratan de identificar las ideas de los demás para luego sumarse a la opinión mayoritaria. Para esta opinión mayoritaria, la principal fuente de información serán los medios de comunicación y estos definirán el clima de opinión sobre los asuntos de que se trate. Así que definimos la opinión pública como aquella que puede ser expresada en público, sin riesgo de sanciones, en la cual puede fundarse la acción llevada adelante en público. Los individuos se forman una idea del impacto y del éxito de las opiniones dentro de su entorno social. Observan cuáles son los puntos de vista que tienen más fuerza y cuáles decaen. Este es un requisito para que exista y se desarrolle una opinión pública, entendida como la interacción entre los puntos de vista del individuo y los que él atribuye en su entorno. La observación de su entorno es determinada por sus intereses, por un asunto específico, pero también cuando se pregunta si puede mencionar su punto de vista sin ser aislado por la sociedad, porque la opinión cuya fuerza se sobrevalora es la que con frecuencia se expresa en público. Si una opinión es considerada dominante, es plausible pensar que seguirá siéndolo en el futuro. No obstante, puede variar. Cuanto más débil es la opinión pública, más rápido se encontrará en un proceso de cambio. Así que regresamos a la disposición del individuo a alzar la voz para expresar su opinión. Si la fuerza presente de una opinión difiere de la de su fuerza futura, lo que determinará el punto hasta el cual el individuo está dispuesto a exponerse, basándose en la previsión de la situación futura, será el temor del individuo a encontrarse aislado, en caso de que la opinión mayoritaria o la tendencia de ésta no confirmara su propio punto de vista. Si está convencido de que la tendencia de la opinión va en su misma dirección, el riesgo de aislamiento es mínimo. Y así, si los miembros de una mayoría no prevén que ésta pueda mantenerse en el porvenir, fracasará. Si dos facciones se distinguen claramente por su respectiva disposición para exponer sus puntos de vista en público, la que muestre mayor disposición será quizás la que predomine en el futuro. Esto lo pudimos notar en el debate sobre la legalización o no del aborto entre Hillary Clinton y el expresidente Donald Trump. Esta diferencia de opinión se puede observar en las manifestaciones pro-vidas y pro-aborto, y lo que pasa cuando estos dos se encuentran en el mismo lugar. Este es un buen ejemplo de cómo la opinión pública puede ser más de una, ya que una mayoría puede pensar algo y la otra mayoría pensar algo diferente, y el que tiene una de las dos opiniones solo se arriesgaría al compartirla con personas con la opinión que difiere a la suya, y si lo comparte con un grupo que concuerde, se sentirá aceptado. Las experiencias como las que todos tenemos en los grupos pequeños forman parte del proceso. Cuando se está formando la opinión pública, la comprobación por parte de los individuos observadores de idénticas o similares experiencias en los distintos grupos lleva a suponer que todo el mundo va a pensar igual. Sin embargo, el elemento de la atención pública se introduce mejor a través de los medios de comunicación de masas. Estos pueden servir de publicidad y de plataforma de discusión, como por ejemplo para la publicidad política. Las personas pueden compartir su opinión de manera anónima sin temer el aislamiento. Existe entonces una comunicación multidireccional, donde los medios hablan a las masas, pero las masas pueden responder, opinar, comentar, darle like y comunicarse con otras personas que opinan igual. Y así se crean nodos de comunicación. Las respuestas y el efecto es instantáneo,
pero siempre habrá competición dentro de la comunicación para ver quién se gana la atención. Sin embargo, con esa instantaneidad y facilidad de comunicar, se crean múltiples verdades, pues al escuchar una opinión sobre un tema, luego compartirlo pero con un tono más personal, que caen mejor dentro de tus propias creencias, a tu círculo social, y ellos a hacer lo mismo, creando una multiplicidad de discursos, ya que nadie entenderá, interpretará o vivirá una situación o acontecimiento exactamente como tú, se crean entonces estas redes distintas de verdades. Como consecuencia, se crea una crisis del periodismo, como lo llama Newman, donde ellos quieren volverse los nuevos líderes de opinión, y eso hace que la información no siempre sea comprobable o verificable, pero también le dan el poder de compartir lo que les beneficia, creando más verdades entre sus seguidores que difieren con los seguidores de otros medios de comunicación. Asimismo, existe muy poca censura, lo que les da un poder incomparable, como el poder del linchamiento mediático, cuando orientan la atención pública anónima hacia un individuo entregado a ellos como un chivo expiatorio para ser exhibido. No puede defenderse, no puede desviar la atención y el odio. Sus respuestas son incoherentes o torpes en comparación con la fuerte objetividad de los medios. Los que aceptan voluntariamente aparecer en un debate o una entrevista televisiva sin pertenecer al círculo interior de los líderes de los medios se están metiendo la cabeza en la boca del tigre. Existe entonces una lucha por el control de las redes, que puede tener repercusiones masivas, pues quien controla las redes controla el mundo. Puede decidir por dónde se orienta la atención del público, lo que deben considerar importante, sin que tengan que pensar tanto de manera individual. Todo esto lo deciden los medios. Tristemente, el control nunca será para difundir la verdad, y eso es lo que define a la posverdad. De igual manera, la teoría de agenda setting y framing significa que el medio que se encuentra en el poder puede compartir las noticias que quieran, cuándo compartirlas, cómo deben de pensar los espectadores y por cuánto tiempo. Tal hecho explica por qué vemos tragedias tras tragedias en los diferentes medios, dependiendo de lo que quieren compartir cada medio y cómo compartirlo. Y tan pronto como se anuncia una noticia, pasa algo nuevo y nos olvidamos de la tragedia anterior, sin ni siquiera dejarnos con el interés de informarnos de lo que pasó después. Algunos acontecimientos famosos que salieron en las noticias pueden ser las imágenes de los sweatshops de Nike, que causaron repulsión en la gente, para luego olvidarse del tema gracias a la campaña con Colin Kaepernick, las palabras de Trump, "Grab them by the pussy", o los daños causados por la empresa Ferrero y su producto Nutella, asesinando a orangutanes a causa de la deforestación para la recolección de aceite de palma de manera masiva, para luego caer en el olvido debido a un nuevo tema introducido por estos medios de comunicación. Recientemente, vimos lo que estaba pasando en la India, luego Colombia, luego el metro de la línea 12. ¿Y mañana qué será? Antes de despedirnos, me gustaría terminar con unas palabras de la autora. El resultado es un proceso en espiral que incita a otros individuos a percibir los cambios de opinión y a seguirlos hasta que una opinión se establece como la actitud prevaleciente, mientras que la otra opinión la aportarán y rechazarán todos, a excepción de los duros de espíritu que todavía persisten en esa opinión. Noel Newman concluyó que una minoría convencida de un futuro dominante, y por ello decidida a exponerse, se convertirá en la opinión dominante frente a una mayoría poco dispuesta a la exposición mediática. La teoría explica el fenómeno de una minoría ruidosa contra una mayoría silenciosa. Las personas dispuestas a manifestar su opinión de manera pública como minoría son aquellas que no temen al aislamiento, y que esta minoría es un factor necesario de cambio, mientras que la mayoría cumple con un factor necesario de estabilidad, siendo ambas producto de la evolución. La minoría se mantiene en la parte superior de la espiral, deshaciendo las amenazas del aislamiento. Con estas palabras que estoy convencida los dejará pensando, me gustaría cerrar este video y agradecer a mis compañeras y a ustedes por vernos y escucharnos. Esperemos verlos pronto. Muchas gracias.